Era una fría noche de julio del año 64 después de Cristo, cuando la alarma levantó a toda Roma. Un incendio había comenzado en el área del Circo Máximo y acto seguido, el viento propagó rápidamente las llamas, sembrando el terror entre la población. El fuego consumió por 6 días la hermosa ciudad de Roma, que en ese entonces era gobernada por Nerón. La tragedia la arruinó casi por completo, dejando una estela de sospechas que recayeron sobre el soberano. Sin embargo, este señaló como culpables a los cristianos. Durante esos años, el gobierno de Nerón como emperador era muy próspero. Tanto la capital como las provincias del imperio gozaban de un nivel de lujo y opulencia que no se podía comparar con otras épocas. Cada semana se celebraban fastuosas fiestas imperiales entre los gobernantes. En estas también se invitaba a los ciudadanos, con los que se derrochaba dinero y vino sin ningún tipo de control. Todo esto cambió tras el gran incendio. Días antes, los consejeros más supersticiosos del emperador alertaron de que en esa época del año sucedería algo trágico. Los antecedentes así lo indicaban. A comienzos de ese siglo, Roma ya había sido incendiada por hordas del ejército galo que entró con 10.000 hombres portando antorchas y combustible. Pero el poder de Roma había hecho que esta historia quedara en el olvido. Para el año 64, el gobierno de Nerón era considerado dictatorial y despótico. Incluso un año antes, el emperador había ordenado el asesinato de su propia madre, Agripina. En las altas esferas del poder, se comentaba que Nerón buscaba la aceptación de los hijos de senadores y caballeros de asociaciones culturales y deportivas. Todos ellos buscaban propiedades y puestos de poder en la capital del reino. Por lo que el incendio constituyó para él una gran oportunidad para seguir fomentando una política populista, manteniendo felices a sus aliados más cercanos. Tan solo unos minutos después del ocaso, una llama comenzó a incinerar varias tiendas que estaban en los alrededores del Coliseo. Estas almacenaban productos inflamables. Cientos de mercaderes corrieron en busca de ayuda. Desesperados se aventaron con telas para intentar apagar las llamas, encontrando de esta manera su propia muerte. Esta combinación de elementos inflamables contribuyó a acrecentar el fuego. Además, esa noche, un fuerte viento que azotaba la ciudad transportó las brasas por todo el territorio que rodeaba el Coliseo. En cuestión de segundos, el incendio empezó a consumir todo a su paso, cubriendo el circo, colándose en las calles estrechas y los edificios altos que estaban hechos de madera. En Roma, solo se escuchaban las súplicas y lamentos horrorizados de los ciudadanos que eran presa del caos. Desde las ventanas se veía a hombres y mujeres calcinados ante su incapacidad de huir. Quienes lograron salir a las aceras únicamente formaron un atasco en las vías principales que cobró más vidas. Las edificaciones cedían y las llamas bañaban a los ciudadanos. El humo cubría todo el campo visual y miles murieron asfixiados mientras el infierno se desataba en las calles. Nerón se encontraba en sus aposentos tocando la lira. Estaba cubierto entre finas sedas cuando llegaron las noticias del flagelo que sufrían sus súbditos. Al inicio pensaba que se trataba de un incendio común, puesto que eran muy habituales en la ciudad, pero cuando la música dejó de aromatizar el ambiente y los gritos de dolor llegaron a sus oídos, supo que se trataba de una tragedia de magnitudes inimaginables. De inmediato, dispuso una asistencia rápida para los afectados, ordenó abrir los jardines de su palacio para atender a los heridos, envió a los soldados a socorrer e intentar extinguir las llamas, y durante todo este tiempo se mostró empático y muy preocupado por la terrible tragedia, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes. Al amanecer, el incendio se había propagado hasta la colina del Esquilino, una de las 7 colinas en las que habitaban los ricos y sus sirvientes, que también fueron reducidos a cenizas. Muchos templos religiosos que estaban en ese camino también sufrieron el embate de las llamas. Los que habían sobrevivido y gozaban de una buena salud fueron obligados a ayudar en las tareas de sofocamiento, pero esto solo triplicó las víctimas, ya que los soldados
enviaban a ciudadanos inexpertos a la primera línea, ya sean pobres o nobles. Ninguna acción surtió efecto, a pesar del esfuerzo por controlarlo. El incendio no se dio por vencido hasta 9 días después. En todo ese tiempo, 10 de las 14 regiones de Roma fueron afectadas, 3 de estas fueron destruidas por completo, y a esto se sumó la gran cantidad de fallecidos y damnificados, quienes perdieron sus viviendas y tuvieron que buscar refugios cercanos. Sin lugar a dudas, esta fue la crisis más fuerte del gobierno de Nerón. Esto se vio reflejado en el imaginario colectivo, ya que incluso en los próximos siglos, el ciudadano común siempre culpó al emperador por esta tragedia. Cuando la crisis fue controlada, Nerón dirigió personalmente los trabajos de extinción total del fuego, dispuso la apertura y adecuación de los edificios públicos, además de utilizar los jardines de nobles para dar alimentos y cobijo a los enfermos y heridos. Al mismo tiempo, firmó un decreto el cual destinaba casi todos los recursos del imperio a la reconstrucción y el embellecimiento de la ciudad. Esto enfureció a la sociedad romana y sobre todo a los enemigos políticos del emperador. Por las calles se decía que con ese dinero se construiría un nuevo y gigantesco palacio imperial, y no estaban tan equivocados, ya que en los terrenos devastados se comenzaron a poner los cimientos del edificio que años más tarde fue bautizado como Domus Aurea o Casa Dorada. El lujo de los planos que fueron filtrados entre los ciudadanos indicaba un complejo que sería sumamente ostentoso. Con esto, todas las sospechas sobre el origen de la tragedia apuntaron indudablemente a Nerón, asumiendo por todos que la finalidad del flagelo había sido liberar espacio para construir una nueva ciudad. Los rumores se acrecentaron a tal punto que se empezó a decir que hubo gente que avivaba las llamas y otros que impidieron apagarlas. La ciudad entera buscaba un responsable de la tragedia, así que se fueron en multitudinarias marchas contra Nerón, quien ya tenía varios episodios polémicos durante su gobierno. Cuando las manifestaciones llegaron al palacio del emperador, Nerón ya tenía un culpable. Salió a un balcón, pidió el silencio de la multitud y culpó a un pequeño grupo religioso que estaba empezando a consolidar sus creencias. Los cristianos, quienes por aquellos días eran vistos como un grupo secreto con rituales extraños para la sociedad romana. En ese mismo instante se produjeron varias ejecuciones. Unas 20 personas fueron declaradas culpables de ocasionar el incendio. Además, se inició una persecución contra ese pueblo y se les impuso una serie de prohibiciones. Desde ese día, no podrían participar en las actividades de entretenimiento propias de la época, como el teatro o los deportes, y tampoco podían prestar el servicio militar. A los que se consideraba sospechosos de cualquier versión, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vestía con pieles de bestias para que los perros los mataran en plazas quemadas durante el incendio. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche, para que pagaran por el daño ocasionado a Roma. Nerón hizo que se abrieran de nuevo sus jardines, pero en esta ocasión invitaba al pueblo a ver las decapitaciones de los causantes del incendio. La persecución empezó con la excusa del fuego, pero poco a poco se fue transformando en una persecución relacionada con su fe. Durante el resto de su reinado, Nerón promulgó un decreto contra los cristianos, probablemente con el propósito de ampliar la persecución hasta los límites del imperio. Pero en el año 68, gran parte de la población romana se rebeló contra él, provocando que el Senado romano lo retire de su cargo. Prófugo y sin un lugar a donde ir, Nerón se suicidó y hasta su último suspiro negó cualquier culpa en el incendio que casi destruye la capital del imperio.